El día de hoy vamos a estudiar un tema muy interesante. Bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Vamos a tener un tema muy interesante que trata del día de reposo, el día sábado, ¿verdad? De dónde viene la observancia del día sábado, pero también vamos a ver la observancia del día domingo. Hay un día en que la mayor parte de las iglesias de este mundo van a la iglesia, que es el domingo. Pero vamos a ver bíblicamente de dónde viene esa observancia en ese día, de dónde viene, y también vamos a ver el día sábado. El día sábado en la Biblia lo encontramos muchas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En todas partes nos habla de este día santo. Pero vamos a mirar en la Biblia, vamos a ir a Apocalipsis al capítulo 1, versículo 10. El primer capítulo del libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, el libro que escribió el apóstol Juan en la isla de Patmos, aproximadamente en el año 80 después de Cristo. Y dice así, capítulo 1, versículo 10. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La voz de Dios es una voz como trompeta. Y dice Juan que él estaba en el Espíritu en ese día, en el día del Señor. ¿Cuál es? El día del Señor. Mateo capítulo 12, versículo 8 nos dice: porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado, ¿verdad? El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. El sábado es el día del Señor, el día de Jesucristo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, ¿verdad? Es el Hijo de Dios. Cristo es el Señor del sábado. 2500 años antes del surgimiento de los judíos, Jesús santificó el día sábado. Si vamos al libro de Juan en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo y Dios, ¿verdad?, juntos eran Dios. Y dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Jesús fue específico y detallista en el día de observancia, en el día del Señor. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 20, en el versículo 8. Vamos a leer acerca de esta observancia que Dios tiene para nosotros, este día especial. Dice en el versículo 8 del capítulo 20 de Éxodo: te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios, ¿verdad? Vamos a trabajar 6 días, hacer todo lo que queramos hacer y deshacer y dejar de hacer en el día sábado, lo que nosotros quieramos, nuestras obligaciones, nuestro trabajo, limpieza, de todo lo que tú quieras hacer en toda la semana. 6 días vas a hacer todo lo que tengas que hacer, dice, pero el séptimo día es el sábado. Pero ese no, ese es el sábado de Jehová tu Dios. Ese ya no nos pertenece a nosotros. Dice: no harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tus animales que tienes, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ni tus visitas, ni tus parientes que viven en tu casa. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, por eso, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Qué significa
la palabra bendecir. La palabra bendecir significa hacer feliz. Santificar, ¿verdad? Bendijo y santificó. ¿Qué es santificar? La palabra santificar viene de la palabra santo, que es apartado del pecado, ¿verdad? Santificar. Lo santificó, lo hizo santo, lo apartó del pecado. Santificar, apartado para uso sagrado, el día sábado. Y dice, si vamos a Lucas capítulo 4, versículo 16, nos muestra cómo Jesucristo guardó también este día sábado, ¿verdad? Cuando Él estaba en este mundo, en la sinagoga, dice, fue a Nazaret donde se había criado, conforme a su costumbre, el día sábado, entró en la sinagoga y se levantó a leer, conforme a su costumbre, ¿verdad? Estaba acostumbrado, era una costumbre, lo hacía sábado tras sábado. Hebreos capítulo 13, versículo 8, nos dice como Jesucristo fue el mismo, es el mismo hoy y va a seguir siendo el mismo, ¿verdad? Él no cambia. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Por los siglos significa por siempre. Él nunca va a cambiar. La observancia de este día sábado se encuentra en el cuarto mandamiento, donde acabamos de ver en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Es el cuarto mandamiento, es uno de los 10 mandamientos que aún están vigentes. Si vamos a Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice, así fueron terminados los cielos y la tierra, y todos los ocupantes, el séptimo día Dios había terminado la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho cuando creó el mundo. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Nos dice por qué lo bendijo, ¿verdad? Porque en ese día descansó. El mundo lo hizo en 6 días y descansó el séptimo día. La Biblia nos dice por qué lo bendijo. En Marcos capítulo 2, versículo 27, cómo el sábado fue creado para nosotros. Dice, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Igual, este mundo fue hecho para nosotros, ¿verdad? Porque primero hizo el mundo para que nosotros pudiéramos habitar en él. En el sexto día nos hizo a nosotros para vivir en él, ¿verdad? No nos hizo a nosotros para el mundo, ¿verdad? Igual el sábado. Primero nos hizo a nosotros y después hizo el sábado para que pudiéramos descansar y ese día apartarlo y separarlo para uso sagrado, uso santo, para dedicárselo a Dios. Okay, también los discípulos, los apóstoles también guardaban y observaban el día sábado. No fue nada más para los judíos, ¿verdad? No fue nada más para el pueblo judío, sino que también fue para la nueva iglesia que Jesucristo vino a fundar, la iglesia que fundó con los 12 apóstoles, que la podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 12, habla de la iglesia que Jesucristo levantó y fundó, ¿verdad? La iglesia que ya venía desde antes atrás, las 12 estrellas que encontramos en la visión de la mujer santa, que representa a la iglesia de Dios. Arriba tiene 12 estrellas. Esas 12 estrellas no nada más representa a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Sino que también representa a los 12 apóstoles, la iglesia que Jesucristo vino a fundar. Lucas capítulo 23, versículo 54. Dice, era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. El día de la preparación se refiere al día viernes, porque en ese día nos preparamos para el sábado descansar, para no tener que cocinar. El viernes es día de preparación, porque el viernes lavamos la ropa, limpiamos la casa, nos preparamos para recibir el día sábado, para no tener que cocinar, que trabajar, que hacer nada, ¿no? Planchar ni lavar. Ese día se lo dedicamos a Dios. Y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Los apóstoles reposaron en ese día sábado, guardaban el día sábado también.
y el primer día de la semana fueron al sepulcro, ¿verdad? Ahí se refiere al primer día de la semana como el domingo, el día que fueron a buscar a Jesucristo. Es la única parte donde encontramos que nos habla acerca del domingo, que la Biblia habla acerca del domingo. La única parte donde cuando Jesucristo resucitó, se encuentra 8 veces en el Antiguo Testamento. El libro de Lucas fue escrito 28 años después de la resurrección. ¿Okay? En Levíticos capítulo 23, versículo 32, nos muestra de cuándo a cuándo se observan los días. Se va a observar el día sábado, se observa de la noche a noche. Nosotros pensamos que el día comienza a las 12 de la noche, al siguiente día. Pero no es así. Dios lo estableció de una forma diferente. Él lo estableció de sol a sol. Los días los cuenta de sol a sol. Y dice Levíticos 23:32: será para vosotros una fiesta sabática solemne. Del anochecer al anochecer guardaréis vuestro reposo, de sol a sol. Entonces, cuando oscurece el viernes en la noche, cuando oscurece, ya es sábado. Si encuentra un vaso de agua. Ok, ahora no nada más es un día, ¿verdad?, de reposo para Dios. No más es un día santo y sagrado, sino que también es una señal entre nosotros y entre Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 dice: también les di mis sábados para que fueran una señal entre yo y ellos. El sábado es una señal entre Dios y nosotros. Podemos ir a Éxodo capítulo 31 también. Capítulo 31, versículo 15. Vamos a leer desde el 14 para ver qué tan sagrado es este día santo para Dios y para nosotros. Así guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profane, el que no guarde el sábado, el que lo profane, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se hará obra, mas el séptimo día es sábado de reposo sagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra en el día sábado, ciertamente morirá. Lo vuelve a repetir. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, ¿verdad? Aquí nos está hablando de los hijos de Israel. Pero los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles vinieron después del pueblo de Israel, ¿verdad? Como Cristo dejó la iglesia fundada con los 12 apóstoles, después del pueblo de Israel, después del pueblo judío, ¿verdad? Cuando Jesucristo murió, Esteban fue apedreado 3 años y medio después del apóstol Esteban, por Saulo, por el apóstol que después se cambió de nombre, que después su nombre fue cambiado a Pablo. Saulo era perseguidor de los cristianos y mandó a apedrear a Esteban, el apóstol de Jesucristo. Mandó a apedrearlo. Ahí, en ese día, el pueblo judío dejó de ser el pueblo de Dios. Apedreó, mató a Jesucristo y después mató al discípulo Esteban. Pero aún así los 12 apóstoles siguieron la observancia del sábado, como acabamos de leer en versículos anteriormente. Y dice: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones, por pacto perpetuo. Pacto perpetuo es un pacto eternamente, ¿verdad? Un pacto que nunca termina, así como Dios es eterno. Y dice: señal es para siempre, o sea que no tiene fin, para siempre, entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahora,
Si ustedes piensan que no pertenecemos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel representa a la familia de Dios, al pueblo de Dios, ¿verdad? Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 7. Capítulo 7, ok. Si algunos piensan que no somos del pueblo de Israel, que los cristianos hoy en día, ¿verdad? Que no nos pertenece el día sábado observarlo, que eso fuera para los israelitas, como leímos acá en el capítulo 31. Ahorita vamos a ver cómo el pueblo de hoy en día, el pueblo de Dios hoy en día, aún se sigue llamando Israel. ¿Lo creen ustedes eso? Vamos a ver en la Biblia, en el Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4. Nos dice, vamos a leer desde el 1, para que puedan entender claramente, para que no les quede ninguna duda. ¿Ok? En el capítulo 7 se encuentra el sellamiento de los 144,000. 144,000. ¿Quién representa a los 144,000? Los 144,000 representa al pueblo de Dios hoy en día, los que vamos a estar vivos cuando venga Jesucristo en las nubes, ¿verdad? Fíjense, 144,000. Y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, las guerras. Estos ángeles detenían las guerras, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Lo pueden leer en Jeremías 39, versículo 36, cómo los vientos representan a las guerras. Y vamos a seguir. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello de Dios viviente. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer guerra y daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios en sus frentes. ¿Okay? El versículo 4. Y oí el número de los sellados. Estamos hablando del fin del mundo, de estos días, de hoy, en este día. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, ¿seguimos siendo el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, el pueblo israelita? Por supuestamente que sí, ¿verdad? Porque es a los que va a venir a buscar Dios, al pueblo de Israel. ¿A los qué? A los que guardan el día sábado, por pacto. ¿Hasta cuándo? Perpetuamente, por siempre. ¿Y qué es la observancia del día sábado? La observancia del día sábado es una señal entre nosotros y Dios. Es una señal que Él estableció. Y a continuación nos habla de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Que son Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Iscar, Zabulón, José y Benjamín. Ahora, aquí hay una tribu nueva, la tribu de Manasés. En el Antiguo Testamento esta tribu no se encontraba. Esta tribu, Manasés, era un hijo de José. Si vamos al Antiguo Testamento, en la tribu del Antiguo Testamento, encontramos a la tribu de Dan. Pero aquí en el Nuevo Testamento no se encuentra esa tribu de Dan, sino que se encuentra la tribu de Manasés. Hubo un cambio ahí. ¿Por qué? Porque la tribu de Dan, el nombre Dan, significa, la palabra Dan en hebreo significa juez. Dan, juez, juez. Y esa tribu no va a estar presente, ¿verdad? Presente en la segunda venida. ¿Por qué? Porque Dios no va a venir por los que juzgan. Porque si nosotros somos unos de los que juzgamos, ¿verdad?, al hermano,
no vamos a ser parte de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Porque Dios no va a venir a los jueces, porque el único juez que hay es Jesucristo, Jesucristo mismo. Y lo podemos leer en el libro de Daniel. Él es el único que puede juzgar, que nos puede juzgar a nosotros y que nos va a juzgar. Con Él es el único con el que tenemos que estar bien. Con Jesucristo, obedecer a Jesucristo. El vecino no te va a salvar, las iglesias no te van a salvar con sus doctrinas torcidas. Te va a salvar la palabra de Dios si eres obediente a lo que Dios quiere. Amén. Y dice, vamos a ir ahí. Amén. Libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 9. Aquí vamos a ver donde Jesús es coronado como rey y donde se le otorga autoridad como juez. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y el anciano de días se sentó. ¿El anciano de días quién es? Dios. El anciano de días se sentó, el Padre Dios, Padre, cuya vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Aquí estamos viendo al Padre, a Dios, ¿verdad? En su trono, donde está, que era como una llama de fuego. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Todos los ángeles ahí estaban presentes, millones de ángeles. Y dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Okay? Estamos presenciando aquí el juicio de los muertos, tanto de los muertos como de los vivos. Empezando con el juicio primero de los muertos. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miré hasta que mataron a la bestia y a su cuerno. Fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado las otras bestias su dominio y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Está hablando de los imperios de este mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, las 10 tribus bárbaras que vinieron después de Roma, que son los érulos, los germanos, burgundios, francos, lombardos, suevos, sajones, visigodos, érulos, vándalos y ostrogodos. Esos últimos 3 fueron quitados de la faz de la tierra por el papado. A continuación lo vamos a mirar. Y dice, miraba en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, uno como el Hijo del Hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días. Venía uno como Hijo de Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Dios, ¿verdad? Jesucristo. Venía en las nubes y llegó hasta el anciano de días que estaba en el trono, frente a los libros que habían sido abiertos para juzgar. Dios es el juez. Versículo 10 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El Padre está sentado ahí. Y llega el Hijo del Hombre en las nubes, que venía y llegó hasta el anciano de días, al Padre. Y le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas les sirvan. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido, ¿verdad? Este reino de Jesucristo no va a ser destruido. Después de las 10 tribus bárbaras viene el papado, el 6º imperio, el papado mundial, 6º imperio. Después de ahí, ¿quién viene? Estados Unidos, el 7º imperio. Pero después viene nuevamente el papado, surge
con 10 reyes. Lo que es ahorita, lo que ahorita están firmando, los 10 bloques, ¿verdad?, que van a gobernar el mundo junto con la bestia, con el papado. 10 bloques, 10 reyes, 10 naciones, 10 potencias unidas, fusionadas. Una sola moneda, una sola iglesia, un solo líder espiritual y 4 bloques. Es el nuevo orden mundial que ahorita están firmando por todas las partes, todos los países unidos, ¿verdad? Todas las iglesias unidas, ¿verdad? Iglesias que no tienen la verdad, iglesias, ¿verdad? Si de por sí, si pones aquí a 3, o las que pongas iglesias, 3 representantes de cada iglesia, y para que se pongan de acuerdo en la palabra de Dios, todos tienen una forma diferente de mirar la palabra de Dios, ¿verdad?, de interpretarla. Pero la palabra de Dios no ocupa interpretación, porque estamos viendo que se está interpretando sola, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es leerla y la vamos a poder entender. Ahora ya firmaron, todas las iglesias de todo el mundo firmaron una unión, un acuerdo, firmaron la paz, firmaron un acuerdo, ¿verdad? Imagínense todas las doctrinas juntas. De por sí algunas doctrinas están raras, difíciles de entender y ¿verdad? Imagínense todas las doctrinas juntas, va a ser algo muy difícil de entender, ¿verdad? Muy oscuro. Bueno, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. En el cielo, ¿qué creen? También allá vamos a seguir observando el día sábado. Vamos a observar el día sábado. Isaías capítulo 66, versículo 22 y 23. Gracias por el agua. Y dice así: sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todo mortal para postrarse delante de mí, ha dicho Jehová. En el cielo también dice Dios que también los sábados vamos a seguir guardándolo. Entonces, ¿por qué hay personas ahorita en día, hay doctrinas, iglesias que dicen que no, que ya el sábado ya quedó atrás? Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Pero aquí dice Dios que hasta en el cielo vamos a seguir guardando el día sábado. Hasta allá en el cielo. ¿Y vamos a descansar allá también? Allá también vamos a descansar, vamos a reposar en el ¿Y cielo. el cielo, hermano? ¿El cielo? O sea, No, vamos al final vamos a hacer preguntas y para no perdernos del tema. También allá vamos a observar el día sábado. El día sábado. Juan, en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 14, versículo 5, dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento nos está diciendo que tenemos que guardar los 10 mandamientos. La observancia del día sábado es el 4º mandamiento, ¿verdad? Aquí no dice: si me amáis, guardaréis los 9 mandamientos. El sábado ya no lo vas a guardar. Nos dijera muy claro, porque Dios es claro. A través de toda la Biblia nos dice: guarden el sábado, el sábado, el sábado, el sábado, el sábado. Más de 300 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento habla del día sábado. En ninguna parte dice que tenemos que dejar de observar el día sábado. En ninguna parte dice que tenemos que ir ahora el domingo. En ninguna parte. El domingo es del día Sunday, en inglés, día del sol. En Babilonia, en la Torre de Babel, guardaban el Sunday, el domingo. Le rendían culto al dios Marduk, que es Satanás. Le rendían culto al sol. Los aztecas adoraban al sol. No nomás lo adoraban, agarraban vírgenes, y todos conocen la historia, todos somos mexicanos. Agarraban las vírgenes, mujeres vírgenes, las mataban, les sacaban el corazón, hacían rituales satánicos. Allá en las pirámides, le sacaban el corazón en la pirámide de fuego, le arrancaban el corazón y las echaban a la lumbre, que porque querían tener buena cosecha.
que porque se querían proteger contra el enemigo, que querían que su Dios, Sol, Satanás, los protegiera contra el enemigo, contra la espada. Querían obtener riquezas, y las tenían mucho oro, pero ese oro de nada les va a servir, ¿verdad? De nada les sirve, porque ahorita ¿dónde están? Allá, en el juicio, están muertos. Aquí en este mundo había una ciudad de oro, Babilonia. Babilonia representa la ciudad de oro. La ciudad de oro está representada en la imagen de Nabucodonosor por la cabeza de oro puro. La ciudad de Babilonia representa la ciudad de Satanás. La ciudad de Jerusalén representa la ciudad de Dios. La nueva Jerusalén también es de oro, pero la diferencia es de que la ciudad de aquí, de este mundo, ¿verdad?, de Babilonia, se va a acabar, el oro se va a podrir, ¿verdad? Pero la ciudad de allá de arriba, la nueva Jerusalén, donde está Dios, esa va a permanecer por siempre. Y dice: vamos a ver si el culto del domingo tiene apoyo en la Biblia. Si la observancia del día domingo tiene un apoyo en la Biblia. Ok, en el Antiguo Testamento, el primer día de la semana aparece solamente 8 veces. El primer día de la semana. No se refiere al domingo como domingo, sino que el primer día de la semana. Y solamente se presenta como datos históricos, un acontecimiento que pasó, que ya todos lo conocemos. En el primer día de la semana fue María Magdalena al sepulcro, ¿verdad? A buscar a Jesucristo, ¿verdad? Fueron a buscar a Jesucristo al sepulcro en el domingo, el primer día de la semana. Pero no dice que tenemos que observar ese día, ¿verdad? No nos dice que fueron al sepulcro y como miraron a Jesucristo, o que resucitó, por eso de ahí por eso ahora todos tienen que guardar el domingo. No dice eso. Únicamente dice que fueron al sepulcro a buscar a Jesucristo. No dice, ahora como fueron y como resucitó Jesucristo el domingo, ahora tienen que dejar de guardar el sábado. En ninguna parte dice eso. Dios fuera bien claro, así como menciona el sábado 300 veces en la Biblia, así mencionara a otras 500 para que lo dejemos de adorar el día sábado, pero no es así, ¿verdad? En ninguna sola parte menciona que dejemos de guardar el día sábado. Y dice, Marcos capítulo 16, versículo 1 y 2. Les voy a leer nada más una. Esto lo encontramos en 8 pasajes de la Biblia, que son en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y dice, nos habla del día que fueron a buscar a Jesucristo. Los 4 libros, los primeros libros del Nuevo Testamento habla de Jesucristo, de la vida de Jesucristo. Habla de Jesús. Y los 4 libros tienen la historia, ¿verdad? Pero nada más vamos a leer una. Son en 8 partes donde encontramos este pasaje. Dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salido el sol. Es lo único que dice del primer día de la semana, del domingo. Marcos 16, 9. Una vez resucitado Jesús, muy de mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Primer día de la semana. Nada más son relatos históricos. En ninguna parte dice que tenemos que observar ese día. No existe ningún registro del cambio del sábado al domingo. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26.
Dice, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la última cena, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, nos habla del bautismo. Y dice, ¿o ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, ¿verdad? Cuando somos bautizados, juntamente morimos con Cristo para una vida nueva. Cuando salimos del agua, lo primero que hacemos es tomar aire, ¿no? El Espíritu de Dios, nueva vida. Cuando somos sumergidos dejamos de respirar. Cuando dejamos de respirar, ¿qué pasa? Si dejamos de respirar media hora, ¿qué pasa? Morimos, ¿verdad? El agua representa la tumba, la muerte al viejo yo. Okay. Vamos a ver una reunión el domingo. Marcos capítulo 16, versículo 14. Dice, al anochecer aquel día, el primero de la estamos hablando del primero de la semana, del domingo, era noche, había anochecido. Al anochecer, el primer día de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, luego apareció a los 11 y les respondió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Dios se apareció en ese día, el primer día de la semana, al anochecer, el primer día de la semana, el domingo. Una comida nocturna seguida de un culto, el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículos 7 y 8. Dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a hablarles porque había de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana. Por eso por eso tuvieron un culto en ese día, porque iba a partir temprano. ¿Okay? Y partió el pan, y era un hábito diario. Hechos capítulo 2, versículo 43. Ellos perseveraban unánimemente en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Todos los días partían el pan. ¿Okay? Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 17 y 19 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley. Jesucristo no vino para cambiar la ley, para abrogar los 10 mandamientos, para quitarlos. Dice, no piensen que vine para abrogar la ley o a los profetas, sino no he venido para abrogar, sino para cumplir. Dios vino a cumplir la ley, Jesucristo. De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, hasta que todo se acabe, el cielo y la tierra de este mundo, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. ¿Oyeron? Nada va a ser cambiado de la Biblia, de los 10 mandamientos, ni una tilde ni una jota. Ahora no sé cómo el papado se atreve a venir a cambiar los 10 mandamientos. Establecer el quitar el cuarto mandamiento y poner a otro, quitar la observancia del día sábado. Dice, por lo tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos, así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos.
por cuanto cualquiera que los cumple y los enseña, este será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Qué día observaban los apóstoles? Hechos capítulo 13, versículo 14. Y ellos en el día sábado, habiendo entrado en la sinagoga, el sábado siguiente se reunieron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Los apóstoles predicaban a los gentiles y los judíos también. En ese día, Hechos capítulo 18, versículo 3 y 4. Como era el mismo oficio, permaneció con ellos y trabajaba, pues su oficio era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a los judíos. Pablo, el que escribió todo el Nuevo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento, persuadía y predicaba en las sinagogas, en las iglesias, en el día sábado. El que escribió el Nuevo Testamento, así es que la mayor parte del Nuevo Testamento, así es que no hay excusa de decir que el Nuevo Testamento, que ahora nosotros tenemos que guardar otro día. Okay. ¿Quién cambió el día domingo? ¿Cómo fue que lo cambiaron? ¿Cómo fue que lograron engañar a la mayor parte de las iglesias en este mundo? A las iglesias protestantes, católicas y todo tipo de iglesias. ¿Cómo fue que entró este engaño a las iglesias que hoy van y adoran el día domingo? Por la resurrección. Exactamente. El pretexto es la resurrección y vamos a ver quién lo cambió. Al final vamos a tener preguntas y respuestas. Deuteronomio capítulo 17 versículo 3. Si se ha ido a servir otros dioses, inclinándose a ellos, hincándose a ellos, o al sol, o a la luna, o a todos los ejércitos de los cielos, lo cual yo no he mandado. Él no ha mandado. Okay. En el diccionario Webster, la palabra Sunday, la palabra domingo, fíjense lo que significa. Sunday, domingo en inglés, se lo llama así, pues en los tiempos antiguos se lo dedicaba como el día de culto al sol. ¿Ya ven de dónde viene la palabra? Daniel capítulo 7 versículo 25. Ya estaba profetizado muchos años antes atrás, aproximadamente 700 años atrás, cómo iba a cambiar, cómo el enemigo iba a cambiar este día. Daniel 7:25, el día santo, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, intentará cambiar las festividades y la ley de Dios, los mandamientos. Este poder, que es el papado, iba a tratar de cambiar la ley de Dios y las festividades también. Le voy a leer cómo se dio el cambio del día del culto. Sixtus, papa de la Iglesia romana, instituyó una popular celebración exaltando la resurrección de Cristo, el domingo que Jesús resucitó. Al comienzo esta celebración era anual, cada año. Más tarde se hizo semanal. Nuestra firme fundación, página 649. Estos son libros, se encuentra en esa página. Nuestra firme fundación, ¿verdad? Dice: alrededor del 155 después de Cristo, Justin Martin escribió: en el día llamado domingo, todo aquel que viene en nuestras ciudades o en el campo, que vive en nuestras ciudades o en el campo, se reúnen en un lugar. El domingo es el día en que realizamos nuestras asambleas comunes, porque es el primer día de la semana en el cual Dios hizo el mundo y Jesucristo nuestro Salvador resucitó de los muertos
el mismo día. Por eso empezaron a observar el domingo, porque en ese día Cristo hizo el mundo y Jesucristo fue resucitado. Pero no lo manda la Biblia, no lo manda Dios, es porque ellos quieren, ¿verdad? Y dice, Papa Víctor excomulgó a todo aquel que no siguiese el plan de celebrar la fiesta de la resurrección. Sócrates, 450 años antes de Cristo. Sócrates, un escritor de Grecia, escribió: pues aunque la mayoría de las iglesias en el mundo celebre los misterios sagrados el sábado, cada semana los cristianos de Alejandría y de Roma, debido a algunas tradiciones antiguas, dejaron de hacerlo. Unas tradiciones antiguas que son las tradiciones de la Torre de Babel. ¿Cómo se dio el cambio? Philip Schaff, Historia de Cristianismo, Iglesia, volumen 3, página 1902, dice: en el día venerable del sol, que los magistrados y las personas residentes en las ciudades reposen y cierren todas sus oficinas. ¿Okay? Fíjense, aquí fue donde empezó el cambio del sábado. En el concilio de la Odisea, en 321 después de Cristo, la iglesia decretó la transferencia de la solemnidad del sábado. ¿Quién la decretó? La iglesia. ¿Quién tiene derecho a cambiar la ley de Dios? Nadie. Nadie, ¿verdad? ¿La iglesia tiene derecho a cambiar la ley de Dios? No, ¿verdad? Nadie. Vamos a ir a los libros católicos. El Católico Mundo, volumen 58, número 338, página 809. La iglesia tomó el domingo pagano. ¿Y qué significa pagano? Mundo. Mundo, mundanal, pecador. La iglesia tomó el domingo pagano y lo convirtió en domingo cristiano. Y así, domingo pagano dedicado a Valder se convirtió en domingo cristiano consagrado a Jesús. Cristianismo y religión, la historia del cristianismo y la religión en la iglesia. Página 186, otro libro. La iglesia reconoce haber hecho la mudanza contraria a la voluntad de los apóstoles, de Dios más bien, porque los apóstoles, ¿verdad? Dios es el que manda. El festival del domingo, como otros festivales, siempre fue una ordenanza humana, una ley de los hombres, de la gente, del mundo, una ordenanza humana, y no existía la menor intención de los apóstoles en establecer un mandamiento divino al respecto. Lejos de ellos y de la iglesia apostólica primitiva transferir las leyes del sábado al domingo. Y tengo citas y citas y más citas. Vamos a ir a la Enciclopedia Católica, volumen 4, página 153. La iglesia, después de mudar el día de reposo del sábado judío, el séptimo día de la semana, para el primero, hizo que el tercer mandamiento se refiriese al domingo como ser día santificado, como el día del Señor. Acomodó los mandamientos de la iglesia católica, y así tengo citas y citas, pero vamos a continuar con el estudio de la Biblia. Bueno, vamos a leer otro pasaje donde hablan los protestantes, un libro protestante, hablando del protestantismo hoy en día, página 225. Fue la iglesia católica que transfirió ese reposo al domingo, recordando la resurrección de nuestro Señor. Por lo tanto, la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que ellos tributan y despecho de sí mismos la autoridad de la iglesia católica. ¿Okay? Aceptaron la autoridad católica y dieron la espalda al cuarto mandamiento de Dios.
Ok, y así sigue y sigue. Pero vamos a continuar. Vamos a ir a la Biblia mejor. Juan capítulo 9, versículo 41. Les dijo Jesús: si fueras ciegos no tendrías pecado, pero porque ahora veis, porque ahora decís vemos, vuestro pecado permanece. Cuando conocemos la verdad y pecamos, estamos perdidos. Pero cuando pecamos sin saberlo, Dios no lo toma en cuenta. Pero ahora, como conocemos la verdad, como está escrito en la Biblia, no tenemos excusa de decir que los pastores dominicales, ¿verdad?, nos engañaban, que no nos habían dicho, que no sabíamos que el día domingo es solamente otro día. El día domingo era un día de adoración a Satanás en la Torre de Babel, en las pirámides aztecas, y que el sol es un representante. Adorar al sol representa adorar a Satanás. Ya lo sabemos, que vino el hombre y cambió la ley de Dios, quitó el cuarto mandamiento y estableció otro mandamiento diferente, estableció otro día de observancia, que es el domingo. Santiago 4:17 dice: por tanto, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Marcos capítulo 7, versículos 7 y 6 dice: y en vano me rinden culto. En vano, o sea, de oquis. En vano me rinden culto enseñando como doctrina los mandamientos de hombre, los mandamientos del papado. Les decía también: bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Y cómo podemos obedecer a Dios? Guardando los mandamientos. No 9, los 10 mandamientos que encontramos en la Biblia, ¿no? En el mundo se encuentra que Dios crea. Vamos a ir al libro de Daniel. De la llave Macumba. ¿Qué estamos leyendo, brother? El libro de Daniel en la Biblia. ¿Daniel qué? Vamos a ir al capítulo 7, versículo 20 de Daniel. ¿El Nuevo Testamento está? El Antiguo Testamento. Dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido de delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas. Este cuerno representa al papado. Grandezas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta tanto que vino el anciano de días. Este cuerno pequeño, que representa el papado, hacía guerra contra la iglesia de Dios, contra los santos. Hacía guerra. 1260 años duró la persecución de la iglesia católica romana, del papado hacia los cristianos. Millones y millones de, no nomás de hermanos, de hombres, de niños, de viejitos, de ancianos, millones fueron matados en la Santa Inquisición. No nomás los quemaban, los torturaban para hacerlos retractarse hacia su creencia, ¿verdad? Para hacerlos negar su fe. Y dice: hasta tanto que vino el anciano de días y se sentó y se dio juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino, ¿verdad? Aquí nos habla después que viene Jesucristo y se acaba la tortura, se acaba la persecución.
el versículo 25 dice, bueno, vamos a seguir ahí mismo, el 23, y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cuarta bestia. Toda la tierra devorará y aullará y desmenuzará. Está hablando de la cuarta bestia, del Roma. De ahí mismo, de la bestia de Roma, surgen 10, tiene 10 cuernos, ¿verdad? La bestia es Roma. Los 10 cuernos son las 10 tribus bárbaras que salen. Sale un cuerno pequeño de entre los 10 y tumba 3. Los érulos, vándalos y ostrogodos. 3 tribus bárbaras. El cuerno pequeño representa al papado. Llegó y estableció, cambió la ley de Dios, como dice Daniel 7:25, intentaría cambiar la ley de Dios. Sale ese cuerno de entre los 10. Las 10 tribus bárbaras representan los 10 cuernos de la bestia, de la cuarta bestia. Vamos a leer. Daniel capítulo 7, versículo 7. Después de esto yo miraba en las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos, y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. ¿Okay? Los ojos representan inteligencia. La boca la usaba para blasfemar el nombre de Dios. Este cuerno pequeño representa al papado. Estamos viendo la bestia terrible y espantosa, ¿verdad? Que tiene 10 cuernos. La bestia representa a Roma, el cuarto imperio mundial. Roma. Los 10 cuernos representan las 10 tribus bárbaras, que hace rato miramos cuáles son. Los germanos, burgundios, francos, lombardos, suevos, sajones, visigodos, érulos, vándalos y ostrogodos. Los 3 últimos cuernos son los 3 cuernos que tumba el cuerno pequeño cuando sale, que representa el papado. La bestia representa a Roma. Las 10 tribus bárbaras representan las tribus que derribaron a Roma. Roma era la potencia mundial, era la ciudad gloriosa, era una ciudad gloriosa, así como Estados Unidos se puede decir hoy en día, como Europa, una ciudad gloriosa. En aquel entonces era la potencia mundial. Pero después llegan 10 tribus bárbaras de los indios de allá de los cerros, llegan y tumban a la potencia mundial, al ejército romano, que era el ejército de hierro. Por eso en la estatua de Nabucodonosor, en Apocalipsis capítulo 2, las piernas de la estatua son hechas de hierro. Representa a Roma, el hierro. Hierro representa fortaleza, como llegó y mató a Jesucristo, ¿no? Llegó y mató a Jesucristo, cómo lo trató. El hierro representa la potencia de Roma, el ejército que tenía. Pero llegan 10 tribus bárbaras de entre los cerros y fulminan completamente con el imperio de Roma. Después quedan 10 tribus bárbaras por un tiempo, y de ahí mismo surge otro cuerno pequeño que representa al papado. El cuerno pequeño. ¿Quién es el papado? El papado. Vaticano. El cuerno pequeño representa al papado, a los papas, al gobierno de Roma, que existió del 538 después de Cristo hasta 1798, en el día que el papa fue apresado por el comandante de las fuerzas revolucionarias de Francia, Berthier.
comandante de las fuerzas revolucionarias de Francia, entró en Roma, apresó al Papa, quitó su poder, su trono y su autoridad. Después el dragón toma ese poder y se lo cede ¿a quién? A Estados Unidos, que encontramos en Apocalipsis capítulo 13. Eso viene más adelante en el estudio. Pero ahorita estamos con el cuerno pequeño, que es el papado, con 180 acres de extensión. Está representado como el cuerno pequeño, porque es la ciudad más chica de todo el mundo, el Vaticano. El Vaticano es la ciudad más chica de todo el mundo. Por eso está representado por este cuerno pequeño. Surge de entre los 10 y tumba a 3, ¿verdad? ¿Y por qué tumba a los otros cuernos? Porque cuando entra el papado, recuerdan Daniel capítulo 7 versículo 25, intentaría cambiar las festividades y la ley. El cuarto mandamiento lo cambia. Las otras 7 tribus bárbaras ceden y aceptan el cambio del papado, la observancia del domingo, el cuarto mandamiento. Aceptan los nuevos mandamientos del papado, del hombre. A contrariedad, ¿verdad? A diferencia que los otros 3 cuernos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, no aceptaron el